Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Cada semana les traemos nuevos segmentos en su programa Cápsulas de Misericordia. Ahora tenemos un nuevo tema que compartiremos en comunidad y que usted puede compartir con otros hermanos y hermanas. Entonces, esté atento a lo que sea este mensaje del día de hoy, compártalo con sus familiares y amigos y recibamos esa bendición de parte de nuestro Dios a través de lo que escuchemos. Entonces, usted también puede comentar a través de nuestra página en YouTube y en Facebook, Cápsulas de Misericordia, para seguir en contacto con nosotros, y también puede sugerirnos algunos temas especiales dedicados a la familia y a nuestra vida personal. Así sea. La palabra, tenemos que empezar porque la palabra viene con un poder, o sea, todos decimos la palabra tiene poder, es como una frase que se ha vuelto cliché, pero la realidad es que la palabra es realmente creación, o sea, la palabra de Jesús es creación, entonces tiene un poder. Tenemos que ser claros de que cuando yo digo cosas positivas, se hacen esas cosas positivas. Pero si yo digo cosas negativas, definitivamente esas cosas negativas van a fluir. Por eso, si uno se da cuenta, la palabra nos dice que debemos cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Pero ese cambiar nuestra manera de pensar también nos lleva a cambiar nuestra manera de hablar. La mayoría de nosotros realmente poco sabemos hablar positivamente. Más son las cosas pesimistas, más son las cosas negativas que lo positivo. Entonces, cuando nosotros hablamos tanto negativo, maldecimos tanto, decimos cosas que no son agradables, definitivamente son las cosas que se van a dar. Hay que cambiar nuestra forma de hablar. Y tenemos que ser claros en algo, Rafa. El que no dialoga, pues es el que tiende a acabar con una relación. O sea, si una pareja no se comunica, es una pareja que definitivamente se va a ir deteriorando, porque toda nuestra relación se basa precisamente, o pues mucha gran parte en que nos estemos hablando, estemos teniendo contacto el uno con el otro, saber qué pasa con el otro, cómo puedo colaborar, qué experiencias tuvo, en fin. Entonces es como tan importante esta parte del hablar. Y yo creo que el Señor nos puso esa capacidad precisamente para que la desarrollemos y definitivamente la compartamos con nuestra pareja y con nuestra familia. Porque qué feo es no tener una pareja con quien uno hablar, no tener una pareja a quien le puedes contar tus pensamientos o alguna situación que te haya pasado, algo donde tú esperas como ese apoyo desde ese contacto, desde la palabra,
para que tú puedas sentirte motivado y salir adelante. Entonces, fundamental que nosotros tengamos presente que nuestra relación permanece mucho cuando podemos hablar entre la pareja y que la forma como hablemos va a crear nuestra pareja, la va a construir más o definitivamente va a deteriorarla, va a destruirla. ¿Tú qué crees? Sí, es así. Entonces la relación con Dios pues determina mucho la relación que vamos a tener con nuestro cónyuge. Entonces lo que determine la relación que tengamos con nuestro cónyuge pues va a determinar mucho la relación. La relación que tengamos con Dios va a determinar mucho la relación que tengamos con nuestro cónyuge. Eso es evidente. Entonces, ¿qué es comunicación? Lo que veníamos diciendo al principio, tiene que tener muy claro lo que significa la comunicación. La relación que se tiene entre el emisor y el receptor y el canal, ¿no es cierto? Y el mensaje que se transmite. Eso es lo que siempre nos hablan de comunicación. Pero entonces, ¿qué es comunicación y qué no es comunicación? Es lo que tú estabas diciendo, Moni. Sí, antes de seguir con ello, es importante que tengamos presente que para que haya una comunicación se requiere de una habilidad de escucha, Rafa. Se necesita una habilidad de escucha de parte de ambas personas o de las que estén involucradas, porque cuando uno no tiene la capacidad de escuchar al otro, lo único que uno quiere es escucharse a sí mismo y espera que todos simplemente lo escuchen a uno, y desafortunadamente eso no va a terminar muy bien. Entonces la capacidad de escucha es necesario desarrollarla en todas las personas. Entonces íbamos a empezar a hablar sobre qué no es diálogo, porque es importante que nosotros tengamos presente que desafortunadamente como parejas y como familias a veces desarrollamos una supuesta comunicación, pero es una comunicación que no es diálogo. Diálogo nos habla de diada, de dos personas. Entonces, de dos personas que se interrelacionan, que intercambian. Pero a veces nosotros en la familia, creyendo que estamos dialogando, realmente no dialogamos, sino que empezamos a distorsionar ese concepto. Y pues desafortunadamente sí son cosas que están lastimando la relación de la familia. Y lo primero que encontramos, Rafa, es un monólogo, ¿sí? ¿Qué podrías tú más o menos decir de qué es lo que es un monólogo, Rafa? El monólogo tiene que ver pues básicamente con todo lo que es el hablar en una sola dirección. O sea, cuando alguien habla, el otro no escucha absolutamente nada y simplemente se habla. O las personas que simplemente son muy dominantes y solamente quieren que se les esté todo el tiempo, hablan, pero no escuchan para nada, no reciben esa información. O aquellas personas que uno les dice las cosas, pero ellos están metidos en su mundo y no escuchan para nada. Y eso se da en la relación de pareja, se da muy frecuentemente, ¿no? Sí, donde una persona solamente quiere ser escuchada y en el momento en que la otra persona espera que sea escuchada, como ese compartir la opinión sobre eso, ya no es importante la comunicación, y desafortunadamente eso se llama monólogo, o sea, una sola persona. Mono viene de uno. Entonces, eso muchas veces sucede. De pronto la esposa, en vez de preguntarle a su esposo cómo le fue, qué situaciones vivenció, qué sé yo, resulta que ella se pone a hablar y seguir hablando y aún más, y desafortunadamente no da oportunidad para que su compañero, su esposo, hable, o lo contrario, el hombre que simplemente habla y su esposa pues realmente no se le valora lo que pueda decir por lo que haya experimentado durante el día. Entonces eso es un monólogo y eso no es diálogo. Hay una segunda situación que es importante que nosotros miremos y tiene algo de relación, pero en este caso no es diálogo
cuando alguien de los dos o de la pareja quiere imponer su opinión, imponer su criterio, demostrar que definitivamente tiene la razón y no permite que hayan opiniones diferentes de. Entonces esta situación como que limita, como que corta, o sea, cuando se entra uno en una postura que pues lo que tú vas a hablar no se te va a escuchar. ¿Tú qué crees que puede suceder cuando esa parte, o sea, se da de que alguien quiere imponer lo que piensa, lo que cree y sin valorar al otro? Rafa, ¿tú en la pareja qué se puede dar? Es cuando hay un orgullo de por medio, hay un orgullo impresionante, un orgullo latente en la relación de familia, en la relación de pareja, donde básicamente solamente alguien quiere imponer su criterio como tal y de por sí siempre es una soberbia. Eso es un pecado inmenso. Tienen taponados sus oídos completamente y no se permiten la escucha, y lo único que se desea simplemente es imponer ese criterio por encima de todo, y eso pues afecta necesariamente no solamente la vida de su pareja, sino también la vida con los hijos. Entonces, sí. ¿No te parece? Y es tremendo porque pues solamente se va a dar como que es una sola persona la importante en el hogar y el resto no es importante. Bueno, otro elemento, Rafa, que podemos encontrar como un no diálogo, una cosa que no es un diálogo, es cuando es una conversación condicional, ¿sí? O sea, yo condiciono escuchar al otro poniéndole o anteponiéndole el pero, de tal cosa, pero si tú haces tal otra, pero si tú tal cosa, desafortunadamente es como condicionando que yo te dé una respuesta de diálogo supuestamente, pero a la verdad te estoy obligando a que hagas otras situaciones. ¿Tú qué crees de ese nivel de comunicación condicional, Rafa? Sí, o sea, necesariamente ya se tiene la respuesta automática, o sea, se está esperando que a mí me responda lo que yo quiero que me digan. Entonces, o yo te hablo, pero ya de antemano ya se tiene, ya se ha manipulado la circunstancia para que el otro me diga lo que yo quiero. Entonces es condicional. Me acuerdo tanto, uno de mis jefes me decía: Rafa, tú tienes que ya tener la respuesta precisa cuando tú vayas a hablar con el personal. Tú vas con el personal, pero tú ya sabes lo que tú quieres. O sea, tú ya tienes la respuesta. Simplemente tú pregúntale a la gente lo que ellos quieren saber y haz de cuenta que ellos están escuchando. Entonces me decía así mi jefe, muy interesante. Me decía, y de esa manera tú les vas a escuchar y en últimas tú vas a hacer lo que tú quieres. O sea, y vas a dar la respuesta, pero tú lo vas a llevar paulatinamente, vas manipulando la respuesta, preguntas, respuestas, y en últimas vas a hacer que la gente te dé lo que tú quieres y responda a lo que tú quieres, y la gente se va a sentir satisfecha porque creen que se les escuchó, pero en última lo que tú hiciste fue manipular, lo que generalmente se hace en los gobiernos, ¿no? O hacen los empresarios, o de pronto, bueno, no sé si los empresarios, pero necesariamente eso en la familia me parece una manipulación tremenda y una falta de caridad, misericordia y compasión, ya que estamos hablando de esos conceptos que son relacionados, ¿no es cierto? Sí, definitivamente, y pues de alguna forma aquí hay un cuentachistes que dice: uy, Echeverry otra vez me manipuló. ¿Sí o no, Rafa? Es bien paisa. Bueno, no es tanto paisa, ¿no es cierto? Sino uy, Echeverry. Me manipularon, como que perdí. Sí, o sea, como que me sentí como así, espera a ver qué fue lo que sucedió aquí. Como que me dijeron, me envolvieron, bueno, aquí me embolataron, decimos en Colombia, ¿no? Pero como que perdí. O sea, ¿qué fue? Me vinieron a preguntar algo y ya. Como que se fueron como las suyas ganando, y yo, el único que perdí fui yo. Entonces eso no es comunicación, amor, eso no es diálogo. No, tampoco. Eso no es diálogo. Bueno, hay algo que las parejas actualmente están acostumbrando mucho, que piensan que eso es una forma de diálogo, y no es así, eso no es diálogo. O sea, diálogo debe ser algo que les aporte a la pareja, que los haga crecer. Y ahorita en la actualidad
se está basando la conversación en cosas que me pasó, que el vecino hizo, que la vecina hizo, que la televisión, que la telenovela, que en tal parte escuché tal cosa, o sea, una cantidad de comentarios externos a lo que es la construcción de la pareja, y es una conversación tremendamente superficial, o sea, muy por encima, muy por fuera de lo que es en realidad importante para la pareja. Eso no es diálogo, eso es simplemente una conversación de cualquier tema, pero no es algo que vaya a ayudar y a fundamentar, o sea, es una conversación sin fundamento. Entonces eso no tiene nada que ver con el diálogo. El diálogo debe traer a la pareja crecimiento, o sea, debe traer soluciones, debe traer creación, debe traer inquietudes para seguir avanzando, o sea, debe alimentar la relación. El diálogo debe alimentar la relación de pareja, y desafortunadamente por todo lo que está en este momento atacando a la pareja y a la familia, la tecnología y toda una cantidad de situaciones, las personas están cayendo en esa situación de conversaciones sin fundamento, sin importancia, sin algo que les llene. Por eso es que las personas se sienten vacías, o sea, la pareja se siente vacía porque, o sea, se acostumbran a todo lo externo, lo superficial, y no se van a solucionar situaciones importantes de la pareja, ¿cierto, Rafa? Sí, o sea, simplemente se van por las ramitas. O sea, no se van directamente a lo esencial, sino simplemente se quedan, porque hay dos conceptos, ¿no, Moni? Una cosa es fundamental y la otra cosa es necesaria. Entonces, ¿qué es necesario? Me parecen esos conceptos tan preciosos cuando se dice que lo necesario es tomar Coca-Cola y comer hamburguesa. Eso es necesario, ¿no? ¿Sí o no? Seguro. Bueno, a algunas personas pues les fascina la hamburguesa y la Coca-Cola. Para mí personalmente ya deseché la Coca-Cola en mi vida y deseché el café, aunque soy colombiano, pero por cuestiones de salud no puedo. Entonces, eso es necesario. Eso es necesario, pero otras personas lo consideran fundamental, sobre todo la Coca-Colita. Y entonces, ¿qué es necesario? Eso. Y fundamental, ¿pero qué es fundamental? Tomar líquido y comer. Porque si tú no comes y no tomas líquido, pues te mueres de inanición. Entonces durarás por ahí una semana, como vemos los programas en internet, ¿no es cierto? O en televisión, personas que van allí desnudo, ¿cómo llamas? Supervivencia al día. ¿No? Bueno, estamos haciendo propaganda Discovery. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos van allí en un sitio, les dejan desnudos prácticamente, ellos por ahí con un cuchillo y se van a tratar de sobrevivir. Ellos, pues si no saben sobrevivir, pues ellos tratan de buscar lo fundamental. ¿Qué hay lo fundamental? Y entonces a veces los diálogos en la pareja solamente se dedican en lo necesario. Cosas que no carecen de fundamento para crecer como familia, sino simplemente se habla de cosas muy superfluas, cosas que no tienen fundamento y que no enriquecen realmente la pareja, y eso hace que necesariamente se vaya dañando esa relación. Y casi siempre se habla de eso, o sea, ya la relación se ha deteriorado tanto que ya ni siquiera ¿cómo te fue bien? Ah, bueno, está bien. Y tal, el hombre a leer su periódico, bueno, periódico no tanto, porque ya el periódico como tal es muy escaso, más bien sentarse a ver las noticias, los partidos de fútbol, de béisbol, de lo que sea, o si no, ver porquerías, y la mujer de pronto por allá haciendo la comida, o si no, ya, y se acostaron, y las tareas, y la gritadera por aquí y por allá, no sé qué, y chao el diálogo. No hay diálogo. El diálogo generalmente a veces se da en las habitaciones, entre hombre y mujer se da en las habitaciones, pero entonces aquí se presentan varias cosas que no las hablamos, Moni. Y una de las cosas es que a veces el diálogo se centra más en lo sexual y no en el crecimiento espiritual, o en el crecimiento de pareja, o en las situaciones que se están dando, los problemas que se tienen, o se invita a un tercer persona en la relación, y el diálogo se da con el amigo del frente, ya les voy a decir cuál es el amigo, y la pareja en la habitación. Se llama televisor. Entonces el televisor en la habitación, y se dañó lo que es la comunicación, se dañó lo que es el diálogo,
se dañó lo que realmente debería ser esa cercanía con la pareja y para poder enfrentar la situación. Entonces se habla de cosas muy superficiales. Y si se hablan de cosas muy superficiales con todos los elementos que ya dijimos, del monólogo, de decirle una sola dirección, de la manipulación que se presenta también en esos diálogos, pues realmente se empieza a deteriorar de tal manera, y como no tengo una comunicación con Dios, al no tenerla con Dios, pues se va deteriorando de una manera tan impresionante la relación de pareja, que ya se vuelve una comunicación instrumentalizada, Moni. Porque esa es otra limitación, la comunicación instrumentalizada, cuando se utilizan los medios de comunicación para tratar de transmitir algo. Por ejemplo, el WhatsApp. Una amiga nuestra pues nos decía algo muy maravilloso, pues sorprendente, ¿no? Decía, pues es que mi esposo me dijo que se iba a separar de mí, me mandó fue un mensaje de texto porque no era capaz pues de ponerme la cara, sino me dijo, ya están los papeles listos para separarme de ti porque no puedo vivir contigo, y me mandó fue un WhatsAppazo. Eso se llama un WhatsAppazo, un guarapazo, decimos aquí en Colombia. Guarapazo por el WhatsApp. Le dieron duro. Sí, durísimo. Sorprendente. Pero bueno, benditos amigos, que ha crecido espiritualmente de una manera tan linda. Y pues un saludo muy especial a esa amigaza nuestra que sabe quién es y en su momento nos escucha, porque le dieron su guarapazo a través del WhatsAppazo. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué? Porque instrumentalizamos la comunicación de una manera tan impresionante que solamente nos limitamos a mandar mensajitos, emoticones. Estoy feliz como tú, Moni. Pues dejémonos de bobadas. También aquí ya nos metió la tecnología en nuestra casa, entonces en vez de mandarme un mensaje lindo, lo único que me manda es un gordito de acostado riéndose de todas las bobadas que yo digo. El asunto es que a veces, ¿no? Bueno, a veces, ahí te salvas. A veces, no, yo digo que las personas se han bloqueado mucho en la comunicación, también es por miedo. ¿Por qué crees, mi amor? De pronto las mismas reacciones de la pareja, la forma como ha contestado, de pronto el insulto, la agresión que en algunos casos se da, en fin, tantas situaciones hacen que se tenga miedo, y por eso entonces las personas han optado por no llegar a algo profundo, o de pronto cuando se ha hablado algo de pareja importante, la otra persona ha reaccionado tan mal o se ha sentido tan mal que ya optaron por no lastimarse, entonces prefieren hablar de cosas muy vanas, muy superficiales, y que en últimas de cualquier forma están haciendo daño a la familia y a la pareja. Bueno, hay otro diálogo que no es diálogo, Rafa, y son los conflictos. ¿En qué sentido, amor? O sea, cuando Rafa no tiene nada de experiencia en eso. ¿Qué es eso? Esa palabra a mí no conoce para nada el conflicto. Bendito a mi Dios. O sea, dos anécdotas, dos curiosidades chiquiticas para hablar de los conflictos y la comunicación. Cada vez que dictamos conferencias, generalmente siempre hablamos de los conflictos entre Mónica y Rafael, o Rafael y Mónica. Bueno, no sé cuál es, de qué vía va, si va para aquí para allá o aquí para allá. De todas formas, llegaban los momentos en que yo a veces me despertaba y me quedaba mirando a Mónica, y esto es en serio, no es mentira. Yo me quedaba mirando a Mónica, le decía, oye, Mónica, y eso me pasó hace poquito. ¿Otra vez? Sí, ¿no es cierto? Sí, otra vez. Entonces yo le dije, oye, Mónica, y la despertaba, y Mónica, ¿qué? Dije, Mónica, yo estoy de máquina contigo, hay problemas contigo. Se me olvidaba que era tanta la pelea contigo, tú conmigo. ¿Sí? Sí. Que se me olvidaba realmente el hecho de saber si estaba, y qué día me pasó de bajar a la cocina, ¿sí o no? Sí. Y cuando bajé a la cocina me quedé mirándola, y Mónica, cuando estamos de mal genio los dos, hay un conflicto o algo así. Benditos a mi Dios. Bueno, define pues. En esa parte, desafortunadamente, los temperamentos de las personas también pueden influir muchísimo para ser conflictivas, aparte de pues la experiencia que haya tenido la persona en su formación y el negativismo. Entonces hace que esa comunicación sea de discusión, sea de conflicto, sea nada, es como que nada llegar a un acuerdo, sino que para todo es un problema.
Y eso, pues desafortunadamente nunca será un diálogo, no terminará precisamente muy bien. Algunos solamente, gracias a Dios, pueden quedar en las palabras, pero es que las palabras también golpean, también se quedan grabadas en la mente y desafortunadamente son las heridas más importantes que las personas guardan en su corazón. Y desafortunadamente ese conflicto está como que aquí le echan, o sea, está echándole espada, está echándole, o sea, cortando la relación de una forma muy violenta y fácilmente, pues por esos conflictos, ese no saber hablar, rápidamente se puede lastimar, se puede dañar una relación, ¿no? Muchísimo, Moni, eso sí es evidente, porque los conflictos, haz de cuenta que tienes un poquito de brasa, poquita, y luego le echan más leña, ¿no? Y esos son los conflictos, avivar más el fuego, y son fuegos que a veces se vuelven tan agresivos, tan patológicos, tan enfermizos, porque patología es enfermizo, que ya después son muy difíciles. Entonces, eso tiene que ver todo con el diálogo, ¿verdad, Moni? Uh-huh. Además, otra cosa que es importante, pues puede ser que a la pareja sea conflictiva, pero en este momento no solamente se está dando el conflicto, sino también el irrespeto. O sea, se supone en la pareja, si tiene un conflicto, debería hacerlo a puerta cerrada en su habitación, donde los hijos no sean testigos. Porque cuando hay un conflicto en la pareja se pueden decir muchas cosas que entre pues la pareja se pueden entender de pronto, me voy a separar, qué sé yo. Pero esas palabras que se digan delante del hijo, de la hija, desafortunadamente van a traer unas crisis muy fuertes. O sea, hablar de separación delante de los hijos generan unos temores tremendos. De pronto, mejor que se muriera, cosas así. Son situaciones que van a afectar tremendamente a los hijos. ¿Todo por qué? Porque se ha perdido el respeto a los hijos, donde ya, claro, los hijos más adelante van a sacarle una cuenta de cobro a uno por lo que haya dicho, por esa falta de testimonio, esa falta de respeto hacia ellos. Y fuera de eso, o sea, van a marcar su corazón y su mente. Entonces, se pueden dar conflictos porque es lógico, o sea, no somos perfectos, hay muchas cosas, venimos de dos casas de formación muy diferentes, la familia del esposo, la familia de la esposa, entonces hay diferencias que pueden traer conflictos, más unidos a esos, los temperamentos que también afectan, pueden generar los conflictos. Entonces, cuando se vayan a tener conflictos, cuando ya se sabe que hay una situación difícil y maluca que solucionar, es mejor hacerlo en voz calmada, porque esa es la idea, y a puerta cerrada, donde no estén los hijos presentes para no hacer daño, que eso es lo que no se está teniendo presente. Pero sea como sea, el conflicto tampoco es diálogo, no es diálogo. No, para nada, Moni. Mira, eso de los conflictos me parece tan importante porque es que es como, o sea, lo digo porque yo soy, bueno, un poquito, experto en conflicto, poquitico. Bueno, tu gesto dice, un gesto dice más que 1000 palabras. Poquitico en conflicto. Entonces, ¿qué sucede con los conflictos y tu risita ahí socarroncita y chiquitica? Espera que termine el programa y ahí nos vamos a encontrar. Me dan nerviositos. Los conflictos, Moni, es tan, o sea, ¿cómo te digo? Es tan placentero la palabra, que en ocasiones cuando uno es conflictivo y uno está en un diálogo aparente, esos diálogos patológicos y enfermizos, que uno siente satisfacción hacer sentir tan mal a la persona, o sea, la quiere uno humillar tanto que utiliza a los hijos para hacerlos sentir mal, y uno se descarga con los hijos diciéndoles que si se da cuenta como su mamá la culpable, si se da cuenta como es su mamá la que hace, si se da cuenta que ella es la que determina, la que por la culpa ahí es que estamos pasando a la necesidad, y necesariamente eso no es solamente del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre. Cierto. O sea que se le utilizan los hijos y los niños quedan abiertos así sus ojitos como platos,
pero sobre todo que ellos van tomando eso tarde que temprano partido, y necesariamente cuando ya empiecen a ser adolescentes, porque al principio son niños, sí, y uno presume que no van a entender, pero ya cuando son adolescentes toman partido y empiezan a juzgar y a hacer sentir culpable al hombre o a la mujer, y ahí es donde se pierde el ánimo. sí, así es. Por los sentimientos de culpa. Entonces empiezan los hijos ya a exigir cosas porque ya los papás no tienen la autoridad, debido a una autoridad moral, porque tienen un sentimiento de culpa muy marcado y los hijos le sacan provecho. Entonces, ¿cómo así que tu papá me vas a exigir? Si es realmente cómo es que te comportas con mi mamá, o cómo es que le dices a mi mamá, pues yo también te puedo decir. Y generalmente cuando se maltrata, Moni, cuando hay esos conflictos, necesariamente cuando los hijos, generalmente, si el papá maltrata, el hijo va a maltratar a la mamá por haberse dejado. ¿Sí me entiendes? O sea, tiene tanta rabia incluida dentro de su ser y metida en su ser, o sea, que necesariamente los hijos se vuelven tan agresivos con las mamás porque vieron realmente el maltrato del papá hacia la mamá. Pues ellos, ¿qué van a hacer? Seguir maltratando, porque en últimas ellos tienen tanto coraje, dicen en México, tanta rabia, decimos aquí en Colombia, que ellos de por sí lo que hacen es tratar de sacar, pues corriendo a su, sacando, o sea, maltratando a su mamá por el maltrato que vio de su papá hacia ella. Le perdió el respeto, amor. Y la mamá, pues con esos sentimientos de culpa, con ese dolor, el papá, o sea, definitivamente sí hay que cortar con eso. Si vamos ya a tener diálogos fuertes, porque hay diálogos fuertes, porque hay diálogos de pronto donde nos tenemos que sacar de verdad las cosas, las verdades en ocasiones, pero no las verdades cuando no sabemos dialogar. Entonces mejor cerrar puertica y, como decimos, pues otro adagio popular, ¿no es cierto? Cada uno sabe cómo mata sus pulgas, ¿no? O sea, que necesariamente son colombianos, ¿no? Sí. Espero que todos me lo comprendan en otros sitios, pero realmente es el hecho de saber que uno es mejor en privado resolver esos conflictos, porque de lo contrario, claro que los hijos, dejémonos de bobada, los hijos se las pillan, o sea, los hijos se dan cuenta de eso fácilmente, ellos se dan cuenta de las situaciones que están dando con los papás. Eso, por más que tratemos de disimular, eso no es así de sencillo, Monique. Sí, pero diferente de claro que se haga una cosa, claro, Moni, que escuchen todas que uno las manipule cosas a los hijos, como muchas veces se da, es que se da constantemente. Eso no es, simplemente no estamos descubriendo que el agua moja. O sea, estamos diciendo las cosas tal cual son porque están dando las situaciones en la casa. O sea, no hay un diálogo. Los diálogos son unos diálogos instrumentalizados, diálogos manipulados, diálogos de una sola vía, diálogos donde solamente uno es el que habla, el otro es el que aparentemente escucha, le toca por miedo, como bien tú decías, pero realmente no se da. Entonces, ¿cuál es la mejor forma o qué otro elemento tú tienes que decirnos, Moni, para entrar básicamente a hablar de lo que es el diálogo, ¿no? Lo que sería el diálogo en la familia. Bueno, no es diálogo cuando innecesariamente o neciamente, porque eso es ser necio, uno empieza a interrogar sobre cosas, situaciones pasadas antes de que uno se relacionara con su pareja, porque se sabe de casos de mujeres o de hombres que hacen eso con su esposa para torturarla, para maltratarla, o los esposos que las esposas que se torturan averiguando que cuántas novias tuvo, que si tuvieron intimidad o no tuvieron intimidad, cosas así, solo con el fin de como generar esa situación de celos y demás. O sea, son conversaciones necias. O sea, cuando eso no tiene un fundamento, cuando no tiene una razón de ser como para sanar situaciones o trabajar de manera espiritual para eliminar situaciones que se hayan dado del pasado y que todavía están pesando, están afectando, por ejemplo, espíritus de lujuria, cosas así, es innecesario ese tipo de conversaciones. O sea, son necias. Y yo pienso que esa conversación de interrogatorio, de investigación, frente, sí, ¿no? Como usted me tiene que decir ¿qué? ¿Cómo es? Es que quiero acordar. ¿De qué te quieres acordar? ¿De qué? Ay, ¿y usted qué? ¿A dónde iba? ¿Cuántas veces lo besó? ¿Y qué hicieron? No, ya. ¿A dónde fueron? Sí. ¿Qué tomaron? ¿Qué tal cosa? ¿Quién te decía eso? Yo no sé, no pasaba en nosotros, ¿no? Mónica me está haciendo quedar mal. No, hablando en serio, me está haciendo quedar mal. Realmente.
Pero mire que uno cree que no, pero sí se dan cosas así. No te preocupes, que voy a hablar ahora de ella. Ya me dijo de mí, porque yo lo hacía para qué. Ahora vamos a hacer de ella. No, mi amor, así me ponía la carita de mansita paloma, de cordero degollado, así. Toda linda, así, toda preciosa. Me decía, cuéntame, Rafa. No, solamente para que te liberes un poco. Cuéntame las situaciones que tú hacías. Entonces yo la contaba con lujo de detalles, porque sentía que ya, y estaba que crecía espiritualmente y estaba en el séptimo cielo ya. Que era una super amiga. Sí, una super amiga. Me contaba, y si se dieran cuenta cómo después, no es que todavía. No, eso ya es falso. No, si viera cómo me lo sacaba constantemente. O sea, eso. Yo pienso que ese tipo de conversaciones. Es a la par, ¿no? Son conversaciones que hacen un daño. Terribles. Tremendo. Sí. O sea, tenemos un concepto que todavía tenemos que trabajarlo bastante, pero realmente hay que ser muy prudentes y muy sabios, porque si la otra persona tiene una enfermedad, ¿sí? O sea, es patológica. Bueno, he utilizado como 4 veces esa palabra. Cuando mi cónyuge, simplemente por una curiosidad malsana, simplemente por llenar una situación de ¿cómo llamaríamos eso? Como por simplemente un deseo de reproche, un deseo de satisfacerse, porque posteriormente eso lo va a sacar, simplemente por una curiosidad, por un deseo de conocer. Si tú le das esa información, te aseguro que le vas a hacer daño y te vas a hacer daño, porque no le vas a ayudar a crecer. Entonces tienes que tener la sabiduría del Espíritu Santo, porque hay cosas que uno tiene que ser transparente, y estoy de acuerdo contigo, Moni. Uno tiene que ser muy transparente con la pareja, pero también el Espíritu Santo te va a determinar en qué momento y en qué instante puedes tú realmente poderle compartir las cosas, pero eso tiene que haber un ambiente de crecimiento espiritual. Si tu esposo o tu esposa no han crecido espiritualmente, dile algo y te darás cuenta que vas a tener un problema impresionante en tu vida y no te va a ayudar a crecer. Y lo que vas a hacerle daño es a él y necesariamente a tus hijos a tu alrededor. Entonces hay que ser muy prudentes, Moni. Y esa prudencia solamente, por eso estamos hablando de la caridad. O sea, estamos hablando de la misericordia, estamos hablando de la compasión. Sí, sino que aquí son los elementos que no son de compasión. Claro que sí, o sea, y es básicamente el hecho mismo que necesariamente vamos a recordar un pasado y eso no sirve para nada. Moni, que nos va a hacer un daño impresionante. Inclusive hay personas, como bien tú lo estás diciendo, desde el noviazgo, o sea, no están casados. Antes. Entonces te voy a contar una de mi novia, imagínate, ¿tú sabías de Cuerpito? Era todo mío, entonces era el chiste, no era el chiste bobo, ¿no? Ese cuerpito, ¿recuerdas el cuerpito, ese de cuerpito bonito? Que hay allí. Luego tú dices, sí, ese cuerpito de bombero era todo mío. Todo mío. Entonces, empiezan a caer unas cosas y después se cargan con esas situaciones que no tienen nada que ver con la vida de pareja, y porque la otra tiene un celo enfermizo que llama celotipia. Entonces, celotipia es el celo ya patológico enfermizo, quinta vez que utilizo la palabra, por algo será. Porque hay parejas que en este momento nos están escuchando y te aseguro que en su relación de pareja esa comunicación y ese diálogo es patológico, enfermizo ya, que necesitan realmente atención, porque realmente estás vivenciando cosas muy fuertes. Bueno, otro elemento que es importante es cuando yo tengo la cara de consejera. ¿Tú? O sea, uno toma, en vez de hacer un diálogo, uno asume una postura de consejero de su esposo o de su esposa, en vez de ser una situación de intercambio de ideas, de crecimiento y demás. Entonces es como esa postura así como superior. Que yo lo sé todo y que tú no sabes nada. Y yo te aconsejo que lo mejor, eso tampoco es un diálogo. No, para nada, mejor. O sea, donde simplemente yo me siento pues que soy el psicólogo de psicólogos y no... Ok, yo porque soy simplemente de pronto, a ver, si de pronto alguien me está escuchando, ¿no? Porque manejo un grupo de oración, porque soy el líder de alabanza, porque soy el rey Pepinito, sí, en la iglesia, mejor dicho, el papa me quedó en pañales. Entonces llego a mi casa, pues entonces no me pueden decir nada porque yo soy el diácono de los diáconos. ¿Sí me entender? Entonces, como yo tengo tanto poder y tanta investidura, pues necesariamente que a mí yo reconocer primero que tengo un problema
y a mí que me lo vengan a enrostrar, sí que menos, pero entonces yo enrostro más, digo más, y yo soy el que aconsejo. No, mi amor, es que tú estás muy mal, mira, es que yo soy el que conozco. Entonces eso es más que un problema de diálogo, es un problema de inmadurez emocional, mi amor, y un problema de inmadurez espiritual, donde uno no es capaz de reconocer sus errores. Mi Jesús bien nos lo enseña: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Él siempre nos invita a ser realmente caritativos con respecto a esos diálogos, Moniquita. Bueno, ahora sí vamos a ver qué es el diálogo. ¿Sí alcanzamos? Porque, yo creo que sí, ¿sí? No son tantos, sí. Bueno, hágale pues. Bueno, diálogo es, ahorita es lo contrario, diálogo es el respeto y el interés de que cuando hablemos, de verdad nos entreguemos. O sea, no ser personas que nos limitamos para decir las cosas, que lo digamos realmente porque sabemos que con eso vamos a construir. Y a veces cuando nosotros estamos hablando, primero, cuando no se respeta, sí es un problema. Tenemos que aprender a respetar a nuestra pareja. Esa pareja la escogí porque tiene unas ideas, porque tiene una inteligencia, porque tiene una creatividad, es innovador, o sea, algo pasó para que yo la escogiera. Entonces yo debo seguir respetando a mi pareja, escuchándola, y fuera de eso con el deseo de entregarme, de comentarle las cosas que yo considero que van a ayudar a hacernos crecer. Eso es pero sí, pero Moni, pero pon cuidado frente a eso, porque es que a veces no resulta nada fácil. Digamos nosotros que venimos de una relación extremadamente tóxica. Venimos de una relación donde siempre los conflictos, el temperamento tuyo aunado a mi temperamento tan fuerte. Entonces, ¿cómo realmente llevar una vida de comunicación asertiva, de una comunicación prudente, de un diálogo bueno, donde realmente respetemos los unos a los otros cuando hemos sido muy conflictivos? O sea, eso para empezar, cuando es una relación ya joven que están empezando, que son novios, no novieron, o sea, cuando están en ese proceso de noviazgo o enamoramiento. Entonces nosotros que ya somos un poquito mayorcitos, ya estamos pasando la campana de Gauss, los que estudiaron estadística, ¿no? Ya estamos pasando el límite. Entonces, Moni, ¿cómo? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo hacer para que dos temperamentos tan fuertes, cuando ha habido tanto, mi amor, la única posibilidad para que haya ese diálogo, no hay nada más sino en Cristo Jesús? Definitivamente. O sea, Moni, sí. podemos ir donde psicólogos que nos enseñen los procesos de comunicación. Podemos estar en muchas circunstancias de esas, pero para yo poderte respetar a ti, la única manera es que yo tenga a Cristo en mi corazón. De lo contrario va a ser muy difícil. Tengo que conocer del Señor. O sea, porque es que aquí viene disco rayado, ¿no? Estos psicólogos que están hablando acá muy jocosamente de la comunicación, del diálogo, pero entonces, ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo tú vas a hacer para solucionar ese problema que tienes en tu casa cuando no tienes comunicación con tu esposo o con tus hijos? Primera comunicación tiene que ser con Dios. ¿Y por qué, Rafa? O sea, muchas personas se pueden preguntar ¿por qué es más importante aprender a comunicarnos con Dios que con la pareja? Y yo pienso que es que cuando yo me comunico con Dios, Dios me enseña a mí como esas heridas que yo tengo, como esas dificultades que estoy vivenciando. Y cuando yo soy consciente de esas dificultades y esas heridas, empiezo a sanar mi corazón. O sea, la relación con Dios me lleva a mi sanidad, lleva a que yo sane tantas cosas que tengo, y eso me lleva a ser consciente de que a lo mejor en mi expresión, a lo mejor en mis gestos, en mis reacciones, yo estoy siendo fuerte. Entonces, ya cuando tengo una relación con Dios y entiendo que la palabra tiene un poder, ya voy a tener más mesura para expresarme, ya voy a respetar a mi esposo, voy a respetar a mi pareja y de verdad voy a querer hacer las cosas mejor. Por eso es que yo debo relacionarme primero con Dios. Mientras que nosotros no buscamos de Dios, mientras que nosotros no conocimos de Dios, realmente nuestra conversación fue tremendamente violenta, tremendamente maltratante, fue patológica, como dice Rafa, y fue la única forma para que nosotros pudiéramos empezar a comunicarnos, porque nosotros todo el tiempo no nos comunicamos, nosotros no dialogábamos, nosotros éramos un problema constante. La única forma de poder empezar a solucionar nuestra comunicación fue primero relacionándonos con Dios. Pero mira, mi amor, yo estuve dictando una conferencia la semana pasada en la Fundación Creo aquí en Bogotá, ella es una fundación pro vida,
que habla mucho sobre penitencia por amor. Entonces el sacerdote que orienta esta fundación contaba su historia, ¿no? Que él vivía en el campo, de una u otra forma tenía relación con el campo y compró una marranita. La marranita es de pequeñita, pero esa marranita se creció y era una marranota grandota. Y entonces, ¿qué sucedió? Le decían Madonna a la marranita. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió con la marranita? Pues la amarraron, porque como no tenían un cerco para la marranita, la amarraron a una casa ya viejita que tenían allí, y cuando llegaron por la tarde se dieron cuenta que la marranita tenía tanta fuerza que tumbó toda la casa. Entonces el vecino dijo, los marranos no se amarran. ¿Tú sabías eso? No. Los marranos se dejan sueltos, por eso hay marraneras. ¿Tú has visto un marrano amarrado? Cuando los vuelven mascotas, sí. Es raro, ¿no? Rarísimo. Sí. Entonces, ese marrano, imagínate una marrana inmensa. Inmensos, son animales grandes. Y entonces lo amarran, dice a una de las columnas de la casa, pues yo y la marrana saltando, va como feliz por todo lado, porque les gusta estar sueltas. O sea, el comportamiento. Y el padre decía algo, me gustó mucho su reflexión. Decía, tenemos que a veces destruir nuestras casas, porque son unos vejestorios de casas. A veces tenemos que destruir nuestro yo para nuevamente volver a construir. Y hoy estuvimos, como salimos de un retiro espiritual, nos hablaban de un concepto, Moni, que me fascinó. Y es un concepto que quiero trabajarlo mucho, y es el de construir mutuamente. O sea, cómo sanar esas heridas del pasado que son evidentes. O sea, tú con tus heridas, yo con mis heridas, vinimos a esta relación de pareja, con una cantidad de situaciones difíciles, y cómo vamos a entablar un diálogo, cómo vamos a construir un diálogo, cómo vamos a empezar a construir nuestra casa realmente desde la roca. O sea, cómo vamos a empezar a hacerlo. Entonces, pienso que es interesante ese concepto de construir, cómo deconstruir y construir otra vez. O sea, cómo tumbar lo que tú tienes y cómo volver a construir. Pienso que lo primero que tiene que ser para que haya esa buena comunicación, Moni, es empezar a reconocer que tenemos, mi amor, que tenemos unas dificultades. Si tú y yo no reconocemos que tenemos dificultades, o sea, por ejemplo, nos tocó leer, que a propósito nos vamos en el punto 11 y nos faltan como 70. Y no pasamos del 11, sino, uy, qué cosa tan conflictiva tú. Bueno, perdón, qué cosa tan conflictiva tú ese problema, tú. ¿Sí? O sea, se me fue el tú, sí. Metí la coma donde no era. ¿Sí? Sí, tienes problemas de gramática. Sí, metí la coma donde no era. Ok, ¿qué pasó? Nada. Entonces, ¿qué problema, amor? Que de verdad uno, a pesar de que somos conferencistas, ese tipo de cosas, pero tenemos todavía que estarnos revisando. O sea, nos toca seguir construyendo y deconstruyendo, o sea, derrumbando. Y si tú quieres tener una comunicación, primero tienes que reconocer que tienes un problema. Y el mayor problema que tienes es no tener a Dios en tu corazón. No a Dios en número uno en tu familia. Si tú no tienes a Dios número uno en tu familia, no te pongas a creer que las habilidades sociales te van a sacar adelante. Qué pena con los psicólogos, no, discúlpenme. O sea, pero las habilidades sociales son una herramienta valiosa, pero si tú no tienes a Dios en el centro de tu hogar, el poderme comunicar no va a funcionar. Busca tú en internet habilidades sociales básicas y avanzadas, búscalas, porque nosotros las aplicamos por muchos años. Pero si yo no tengo a Dios en mi vida, simplemente eso se vuelve una cosa instrumental, voy a hablar bien, Moniquita, primero tú hablas, yo escucho, luego tú hablas. Uh-huh. ¿Y qué? O sea, ¿qué dije? O sea, que tú hablabas todo el tiempo. ¿Sí o no fue lo que dije? Y me equivoqué, así no es bueno, pero es más o menos. Entonces, con modelamientos, que entonces digo una cosa de manera inadecuada, que después digo que miremos a los ojos, que nos tomamos de la mano. Pero si no tengo a Dios, Jesús de Nazaret en mi vida, que es lo primero que tengo que conocer, va a ser imposible. O sea, qué pena que este diálogo sea radical. Tenemos que ser radical. Y a propósito, aprendimos otra cosa linda, ¿no? Sí, bueno, ser radicales es ir a la raíz. Es ir a la raíz. Y nosotros ahora sí que fortalecimos el concepto. Soy un radical y cada vez quiero ser un radical. No un extremista. ¿Qué fue lo que dijo? Temático. Ellos utilizaron otro concepto, ¿verdad? Extremistas. Los extremistas, o sea, los que se van por las ramas. Solo temas. Sí, solo temas y simplemente se van por la superficialidad y se pegan de una hojita que está verde, o se pegan de cualquier bobadita y se vuelven extremistas. No, hay que ser radicales. Y en este caso, si tú quieres mejorar la comunicación en tu familia con tus hijos, mejora la comunicación con Dios,
porque no hay vuelta de hoja. Además, es la única posibilidad, Moni. Además es claro, el matrimonio no es de 2, es de 3 y punto. Eso no tiene vuelta de hoja, no tiene solución, no tiene discusión, perdón. Somos seres tripartitos, no solamente en la individualidad, sino que todo nos reúne como seres tripartitos. Significa somos 3 personas, así como lo es nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo y nuestro Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Nosotros somos tripartitos, adentro de nosotros como seres humanos y en nuestro matrimonio somos tripartitos porque nuestro Señor Jesucristo está en medio de nosotros. Y al ser de esa manera, entonces ponte tú a pensar frente a los problemas que tenemos de comunicación, porque nosotros tenemos problemas de comunicación. Claro. O sea, todo lo tenemos. Ahora no vas a decir, si Rafi tiene y Mónica tienen problemas de comunicación, entonces yo ¿para qué sigo trabajando? No, o sea, el demonio hay que trabajar. Moni, el demonio hace eso. Sí, claro, lo sé. Dice, si ellos son así, entonces si son psicólogos, entonces ¿para qué yo cuándo voy a cambiar? No, lo que estamos diciendo es que todos los seres humanos, todos los hijos de Dios tenemos problemas. Todos. Sí. Bendito y alabado sea el Señor los problemas. Pablo lo tenía. Decía, Señor, quita de mí este aguijón. Te basta mi gracia, dijo mi Jesús. ¿Por qué? Porque el aguijón te va a ayudar a crecer y a estarte mirando constantemente. Si tú no tienes ese aguijón en tu vida, necesariamente te vas a sentir tan crecido espiritualmente que vas a flotar, vas a estar durmiendo en los laureles. Y eso te va a hacer perder. O sea que bendito y alabado sea el Señor por las dificultades. Pero entonces tenemos que tener a Dios en nuestro corazón, número 1 en nuestra vida, para aprender realmente de Él, que Él es manso y humilde. Y de esa manera, cuando yo tengo a Dios en mi corazón, tengo que morir a mí mismo y voy a empezar a mirarte a ti con ojos de misericordia, porque te voy a ver a Jesús en ti. No me voy a mirar a mí mismo como toda la vida, sino que voy a ver que Jesús está en ti. Y al ver a Jesús en ti, pues entonces voy a tratarte con misericordia. Voy a aprender a hablar porque no sé hablar. O sea, no sé hablar. Voy a empezar a tener un muy buen diálogo contigo y por misericordia, sin necesidad de hacer cursos avanzados en psicología, ni magíster en psicología, pues necesariamente voy a saber que tengo que escucharte con misericordia. Que tus valores son muy significativos. O sea que si yo no sé comunicarme contigo es porque Dios no está en mi corazón, mi amor. Así es. Y es lo que nos está sucediendo en casi todas las parejas cuando no tenemos a Dios en el corazón. No construimos pareja, destruimos, no nos comunicamos, sino que estamos arrasando completamente con nuestra vida familiar y vida de pareja. Entonces, importantísimo que nosotros nos demos cuenta de que la palabra crea, la palabra construye. La palabra es el mismo José, el mismo Jesús. O sea, de aquí en adelante vamos a empezar a profundizar mucho en esa de construcción, Moni, que me encantó. Construir, o sea, tenemos que construir. O sea, cuando empezamos a hacer procesos de sanidad en nuestro corazón, tenemos que construir como en pareja, con mi esposa, con mi cónyuge, con mis hijos. Tengo que construir. Si yo no construyo, realmente siempre voy a estar enrollado ahí en mi pasado, viviendo un pasado y siempre recordando un pasado que me gustó mucho, el concepto que quiero seguirlo trabajando en construir, Moni. Y fuera de eso, que construir uno no puede construir sobre la arena. La palabra no lo dice. Tenemos que construir sobre la roca, y la roca es Jesús, es el fundamento. Entonces, la misma palabra, o sea, Jesús es palabra. ¿Y sobre quién tenemos que construir? Sobre Jesús, o sea, sobre la palabra. O sea que tenemos que seguir adelante para construir. Claro que sí, mi amor. Entonces pienso que ya llegamos pues al final del programa, pero lo cierto es que bendito y alabado sea el Señor, como nos enseña, como nos muestra. Hablamos pues de lo que no es comunicación, eso lo sabemos, somos expertos en eso, somos expertos. ¿Qué no es comunicación? No soy capaz de amar a mi esposa ni a mi esposo. No está el amor de Dios en mi corazón. No hay comunicación porque no tienes a Dios en tu vida. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Quieres mejorar tu relación de pareja, tu relación de familia, tu relación con tus hijos? Mejora la relación con Dios. Amén. ¿No te parece? Eso es. Entonces, mejoremos la relación con Dios, tú y yo. Tenemos que seguir mejorando. Y oremos. Moni, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir. Y destruir. Lo que esos cimientos que están sobre la arena, destruirlo porque se vuelve, por eso temblamos. Se los lleva las corrientes, se los llevan las tormentas y los ríos. Tenemos que construir, bendito sea el Señor. Entonces no tengas temor en crecer espiritualmente porque vamos es para arriba, no para abajo. Y lo entendiste, ¿verdad? Vamos es para arriba.
pero tenemos que destruir y construir en Cristo Jesús. Amén y amén. Después de escuchar este programa de Cápsulas de Misericordia, tenemos pues mucha información para poner en práctica en nuestra vida personal y familiar. No descuidemos nuestra oración conectada con nuestra vida. Eso es lo que Dios nos pide siempre, y sobre todo el Papa Francisco nos sigue invitando a esa nueva evangelización, a ir a las periferias a llevar esa palabra de Dios con la ayuda de la Virgen María. Que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te busco a ti. Como ardía yo en mi juventud, en deseos de remontar el vuelo de las cosas terrenas hacia ti, sin que supiera yo entonces que tú actuabas en mí. Buscaba el camino y no lo encontraba hasta que penetré en mi interior y al entrar vi con los ojos del alma una luz extraordinaria. Buscaba fuera de mí y estabas dentro de